Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno Vicky, yo te quiero hablar desde una perspectiva muy de los jóvenes, porque si bien es cierto, hay un sector de jóvenes que están preocupados por lo que tú nos has contado del gobierno de Petro, también hay otro sector de jóvenes que de pronto están preocupados por la subida de gobiernos de derecha en el mundo y tienen miedo de que eso suponga un riesgo para los derechos humanos de comunidades históricamente marginadas. ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes que tienen miedo? Pues a ver, lo que te diría es que a lo que le tenemos que tener miedo es que Colombia se nos vuelva ya definitivamente un país socialista. A eso es que le tenemos que tener miedo. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que hay que respetar los derechos humanos. Eso no tiene discusión. Por ejemplo, yo planteo que la fuerza pública tiene que volver a ser una fuerza pública efectiva, pero no una fuerza pública brutal. Ahí hay una gran diferencia. Entonces hay que tenerle miedo es que esta gente se quede, porque eso es lo que quieren, no los vamos a dejar, no los podemos dejar quedar. Somos mayoría, somos millones realmente los ciudadanos que no estamos de acuerdo con esto. Necesitamos un país libre, donde los muchachos puedan estudiar, donde los muchachos puedan trabajar, donde se puedan forjar un futuro. Yo no creo que este proyecto político destructivo de Petro sea la alternativa para Colombia, para el futuro de Colombia, ni para los jóvenes. Claro que no, y ya Petro les mintió. ¿Quieren que les vuelva a mentir, que les siga mintiendo? ¿Para qué? Vicky, ¿consideras que Colombia es un país machista? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué entiendes tú por feminismo? Mire, no es lo que yo entienda, más bien le voy a decir lo que yo pienso sobre el tema de la lucha de las mujeres. Por un lado, han tenido luchas en el feminismo muy importantes, pero por el otro lado le voy a decir lo siguiente: en mi vida lo que he aplicado es: no me regalen nada por el hecho del género, por el hecho de que soy mujer. Deme las mismas oportunidades para competir con los hombres o con otras mujeres, porque soy capaz, porque soy berraca, porque soy transparente, porque no soy corrupta, porque soy la mejor para un cargo, para otro. Págueme lo mismo que a los tipos, eso es diferente. Pero no me gusta esa posición un poco porque cuando usted dice démelo porque soy mujer, usted misma se está teniendo un comportamiento a mi juicio machista. Vicky no está Dávila, perdón, Vicky Dávila, ¿eres feminista, sí o no? Yo no me considero. Yo soy una defensora de las mujeres capaces y berracas, eso sí, pero respeto las luchas que ha dado el feminismo, lo respeto, no me marco como tal, pero respeto unas de esas luchas que han sido muy importantes. ¿Cuál es tu postura frente al aborto? Te voy a decir lo siguiente: nunca he abortado, nunca aborté. Esa es una realidad y eso te dice mucho. Siempre recibí a mis hijos con una gran ilusión. Al primero que no lo esperaba, te voy a contar una anécdota pendeja, pero te la cuento porque es importante para mí. Cuando yo quedé embarazada de Simón, que es mi hijo mayor, yo no estaba esperando a Simón. Me di cuenta que estaba embarazada a los 20 días, vi el cosito ese que, ¿cómo se llama? La prueba casera. Sí. Y la vi, yo cogí ese aparatico y yo le empecé a hablar a Simón y a decirle: yo te amo, yo me muero por ti, voy a estar contigo siempre. Bueno, puede sonar muy cursi, pero eso demuestra que él llegó inesperadamente y yo lo acogí inmediatamente, con un amor infinito. Lo que yo más quiero en mi vida es a mis hijos. Mi otro hijo lo busqué con mucho anhelo y lo esperamos con mucho anhelo Simón, José y yo. Dicho todo esto, yo no soy una persona que piense que a una mujer hay que apedrearla o hay que juzgarla por el tema del aborto. Cada mujer sabrá. Yo tengo mi propio concepto que apropié para mi vida sobre el tema del aborto. ¿No echarías para atrás la decisión de aborto hasta la semana 24? Eso está. Eso es una. No Eso, y yo he criticado. Me parece duro. Yo me acuerdo cuando yo tenía 24 meses, el niño se te mueve. Tú lo ves que ya está en la pancita. Se te mueve. Hay una persona ahí. Entonces, eso me impacta mucho. Me impacta mucho porque cuando uno es mamá, uno lo que está haciendo todo el tiempo es protegiendo su barriga.
Yo iba al supermercado cuando estaba embarazada y todo el tiempo, sin darme cuenta, tenía una mano aquí porque me parecía que alguien me iba a tropezar, que me iban a tropezar con un carrito, que una persona... Entonces siempre estás en pro de proteger a ese bebé, aún cuando no lo conoces, de verdad, no le has visto su carita. Luego nace y uno, y estoy segura de que tu mamá te lo ha dicho, uno toda la vida está ligado a ese hijo. El hijo se puede volver independiente, grande, no vivir con uno, lo que tú quieras, pero ese cordón umbilical, aunque el médico lo corte, nunca se corta. Es como imaginario. Yo a mis hijos les digo que aún cuando yo no esté, ellos tienen que saber que yo estoy, que yo siempre voy a estar con ellos, porque el amor de la mamá trasciende hasta la muerte misma. Te lo digo, es eterno, es eterno. Vicky, pero digamos, una cosa es la postura personal de cada persona. Sí, por eso, entonces te estoy diciendo, respeto la ley que hay, okay. la respeto, no tengo la fuerza para juzgar a una mujer. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con quienes, por ejemplo, se ensañan contra las mujeres y dónde estaba el papá. Claro. Entonces, ¿por qué no echan a la cárcel al papá también? Claro. ¿Cierto? Por ejemplo. Pero es una discusión profunda, difícil, una discusión compleja, porque una cosa es tener un concepto personal, otra cosa es gobernar y tener una política pública. Exacto. Una política pública tiene que hacerse con las leyes, hay que respetar las diferentes instancias. Hoy hay unas leyes, ahí están, yo respeto toda esa regulación, aunque no comparta muchas de esas cosas, y yo creo que eso resume lo que pienso yo realmente sobre el aborto. Vicky, también quería preguntarte... Mira, por ejemplo, el aborto no debería ser... Déjenla tranquila. Tranquilos. El aborto no debería ser, a mi juicio, por ejemplo, un sistema anticonceptivo. Más bien toma pastillas, ¿sí? Sí. Eso es distinto, pero sí. Si tú te tienes que hacer pues un aborto, 6 abortos para decidir. Hay que educar a las jóvenes. Totalmente. Y a los muchachos también, porque el muchacho también, si usa la protección que tiene que usar, el muchacho también puede prevenir un embarazo que no sea deseado. Yo entiendo perfectamente a la víctima de un abuso que no quiera tener a su hijo, yo la entiendo. Claro, es duro pensar en que tú puedas decidir sobre la vida de otra persona, no debería ocurrir, porque tú tienes tanto derecho de tu vida, a decir sobre tu vida, como ese bebé tiene derecho a vivir. Claro. ¿Ves? Entonces es una discusión muy compleja, pero tengo mi posición interna, mis creencias también, y respeto las leyes. Tú dices que por el hecho de ser mujer no es que deberías ser presidenta ni te hace más ni menos. Claro. Pero muchos sectores te han hecho críticas de que de pronto no estás preparada para el cargo. ¿Consideras que esas críticas vienen de pronto desde un sesgo machista por el hecho de que eres mujer? Pues es evidente que estamos en un país machista, sí, eso es verdad. Pero yo te diría que va más allá. Yo creo que muchos deben sentir preocupación que alguien como yo, que no tiene compromisos con nadie, que no tiene un historial en ese mundo político lleno de personas que lo hacen bien, pero también de muchos corruptos, que llegue alguien como yo les debe preocupar a todos, a muchos del sistema, porque me conocen en el oficio del periodismo y saben que yo no me tuerzo ni muerta, para empezar. Y segundo, estar preparado es que haber estado un montón de años chupando de la teta del Estado o conocer bien al Estado, que es diferente. Uno como periodista durante 33 años conoce muy bien al país, conoce muy bien a Colombia, conoce las comunidades, conoce la política desde el lado más puerco de todos, porque a uno le toca es denunciarlos. Por el otro lado, tener una vida transparente, a mí lo único que me hace una trayectoria transparente es sentirme orgullosa. No tengo el más mínimo complejo por eso. Petro estuvo en el Congreso tantos años, como 20, ¿no? Luego fue alcalde pésimo de Bogotá y ahí está lo que está haciendo con Colombia y lo que quiere hacer con Colombia. Entonces, haber tenido una colección de cargos en el Estado no te garantiza tampoco. ¿O queremos repetir la receta? ¿Quiénes nos tienen en el punto que tenemos hoy al país? ¿Quiénes? Los que tienen una trayectoria como funcionarios
o los que no tienen trayectoria? ¿Quiénes? Vicky, contéstame esa pregunta. No, pues obviamente los que tienen la trayectoria. Entonces queremos repetir esa receta, que nos siga manejando el país un montón de gente con intereses, con las manos sucias, con las manos podridas. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Eso no vale la pena. Vicky, ya, para cerrar. En tu último libro... Estamos bien. En tu último libro contaste una historia acerca de tu mamá, que fue víctima de violencia doméstica. Y es una realidad que muchas mujeres, millones de mujeres en Colombia viven y siguen viviendo actualmente. ¿Tú crees que es necesario que en Colombia se implemente una política diferencial, entendiendo a la violencia de género como un factor sistemático que específicamente y abrumadoramente afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Y qué acciones tomarías para combatir esta problemática en Colombia? Pues lo primero es que estamos viviendo una época muy oscura en torno a ese respeto a las mujeres. Tenemos un presidente que llama muñecas de la mafia a las periodistas como tú. Sí. O como yo, porque yo nunca voy a dejar de tener esa profesión. Eso fue lo que estudié, eso fue en lo que me preparé. Y eso ya muestra claramente la forma. Petro odia a las mujeres. Este Petro gobierno es misógino. Es misógino, odia a las mujeres, las detesta, las desprecia. Te podría decir hasta eso. Nos desprecia como mujeres. ¿Cree que son menos? Yo creo que nos desprecia, le causamos como urticaria un poco, y por eso nos trata como nos trata. A mí Petro me ha tratado muy mal. Lo que pasa es que yo no me siento en una orilla a llorar. Yo también lo he enfrentado como corresponde. Él es un impresentable. Y para ir a tu pregunta, yo creo que eso tiene claro, un gobierno tendría que primero valorar a las mujeres. Segundo, partiendo de esa valoración de lo que significa la mujer, la madre, la hermana, la amiga, lo que significa la funcionaria. Partiendo de eso, en torno al tema de la violencia contra la mujer, lo primero que tendríamos que hacer es una campaña efectiva y tomar unas medidas efectivas para que podamos prevenir esa violencia contra la mujer. Mira los feminicidios. Cuando uno va y levanta el expediente del feminicidio, los antecedentes, encuentra que la mujer siempre estuvo en una estación de policía, siempre fue a un juzgado, siempre se quejó en bienestar familiar, siempre le habló a sus amigos, siempre estuvo en las redes sociales, y al final el feminicida pudo ejecutar el crimen. Entonces eso es lo primero, prevenirlo. Yo te voy a decir una cosa, yo muchas veces, y te va a parecer extraño, yo a mi papá no lo justifiqué, no lo justifico, lo perdoné por esa violencia contra mi mamá, y lo amo y lo amé profundamente. Era mi papá, no tuvo una formación que permitiera que tuviera respeto por las mujeres, porque su mamá lo abandonó, porque quedó en manos de su papá siendo un niño, el papá se le murió y se fue solo por la vida desde que apenas empezaba a ser un adolescente. Entonces, sin justificarlo, eso muestra claramente la radiografía de cómo no estamos criando bien a nuestros hombres tampoco. A los hombres en la casa hay que enseñarles a que respeten a la hermanita, respeten a la mamá, a la amiga, a la compañera del colegio, a la novia, y así sucesivamente, y casi que uno les tiene que exigir que eso es así. Lo otro es enseñarles que somos iguales. Aunque seamos distintos físicamente y en capacidades físicas, las mujeres y los hombres mentalmente somos, y la capacidad mental es igual, nuestra inteligencia es igual, que es lo que nos permite avanzar, ¿verdad? Uno no avanza porque tenga el músculo más grande, uno avanza si tiene una inteligencia, una capacidad, si se preparó. Lo otro es formar, que haya más posibilidades de formar a las mujeres, que las mujeres cada vez seamos más berracas, empoderadas, ¿cierto? Con mayor estudio. Hay que estudiar. Mi mamá, pero te iba a contar una anécdota. Entonces, una, yo muchas veces me fui al colegio pensando que cuando viniera mi mamá no estaba, que podría haberse muerto, que mi papá le hubiera podido hacer algo. Gracias a Dios nunca pasó. Sí la encontré en 1000 veces golpeada, ¿cierto? Y siempre que la golpeaba, me llevaba a un rincón
y me decía, míreme, y tal vez llena de hematomas, sangre, y me decía, míreme, estudie para que no le pase esto. Y mi mamá era o es una persona que no pudo terminar sus estudios ni nada, pero era, me parece que tenía esa sabiduría de empoderar a su hija. Yo era su hija mayor y ella siempre me enseñó eso. El estudio te va a evitar esto. ¿Por qué? Porque te abre la mente, te prepara, te vuelve independiente. Y eso es lo que tenemos que crear en nuestras niñas, que sean autosuficientes, que no dependan de un marido ni de nadie, que sean capaces, que estudien, que entiendan que son capaces igual que cualquier hombre. Y si uno hace un trabajo también de educación, como te lo he dicho y me he alargado mucho en esta respuesta, pero porque lo pienso con franqueza, si tú logras hacer un trabajo de educación en la base, desde que tienes a tu niña chiquita, tú vas a poder cambiar la forma como hoy las mujeres están enfrentando a pues todo lo que se enfrentan, la violencia, el feminicida, el tipo que las está amedrentando permanentemente, el jefe que las acosa o las abusa sexualmente. Hay que enseñarle a la mujer que no hay que dejarse, que hay que denunciar, que hay que tener carácter. Que no hay que dejarse y al hombre que pues no lo haga. Exactamente. Ese es el reto. Sí, tú no te puedes dejar pegar, tú no te puedes dejar abusar, tú no te puedes dejar acosar, no puedes dejar que eso suceda. Pero cuando yo digo no puedes dejar, es como si la víctima pues fuera la que tuviera toda la carga. No, es como una educación que te permita tener una protección. Claro. ¿Me entiendes lo que yo te quiero decir? De tal suerte que si llega el momento, tú sepas cómo defenderte, cómo denunciar, cómo librarte de esas situaciones. Y al niño hay que enseñarle el respeto profundo por la mujer. Yo tengo 2 varones y en la casa prácticamente la mujer soy yo. Esposo, 2 hijos, mamá. Y a mí me ha tocado decirles las cosas como son y espero que en su vida adulta los 2 hijos que tengo pues hayan quedado bien criados en ese sentido. Y en la lista de prioridades de tu agenda, el tema de la violencia contra las mujeres en Colombia, ¿lo ves como un tema urgente o de pronto ves como otras cosas? No, pues es urgente. Lo que pasa es que hay unas cosas que son transversales y entonces nos vamos a que hay que recortar el gasto, que recuperar la fuerza pública, que generar más empleo, que recuperar el sistema de salud. Todo eso es como lo transversal, pero obviamente hay unas cosas que también son urgentes. El tema de las mujeres es muy urgente y yo te voy a decir, tú no sabes el desprecio que yo siento por un golpeador, la rabia que me da un golpeador, un maltratador. No joda con eso, espere, déjenos terminar. Este tema de verdad que es muy importante. Sí, es importante. Por eso hay que dedicarle dedicarle el tiempo que sea necesario. Un maltratador tiene que ser castigado por la justicia. Pero es que aquí muchas veces las mismas mujeres terminan protegiendo a esos maltratadores por miedo. Porque no tienen independencia económica. Porque si tú analizas la psicología de una víctima, la psicología de una víctima es muy compleja porque es como un círculo vicioso. Entonces, yo por ejemplo en el libro que lanzamos el domingo, en el libro yo cuento cómo era de duro ver a mi mamá golpeada, maltratada, pero perfectamente si al día siguiente el papá decidía pedirle perdón o lo que sea, podía ser que al otro día ella estuviera otra vez ahí. Así duró, por lo menos duró como 2 años con él antes de que yo naciera, pero luego pues con el nacimiento de mis hermanos y todo eso ajustaron como 14 años juntos y mi mamá se aguantó esos 14 años porque lo amaba infinitamente, es increíble, pero lo adoraba. Y segundo, porque había un sometimiento económico, psicológico, había terror, había miedo. Mira que yo nunca creo que he sentido más miedo por algo, por alguien que el miedo que llegué a sentir por mi papá. Por mi papá yo tenía terror. A veces él se iba, no sabía que se iba y volvía loco. Y cuando uno veía la reja, cuando entraba miércoles, a uno se le entiesaba la lengua del miedo. Y esa cosa como el miedo que se le sube a uno por las piernas. Y solo el día que enfrenté ese miedo,
que le dije a mi papá que nunca más podía volver a tocar a mi mamá. Yo ya tenía 18 y lo enfrenté y lo mandé para el carajo y me dejó de hablar 8 meses, pero ahí empezó a respetar a mi mamá. Y yo te diría que esa fue ha sido una de mis grandes batallas y también de mis grandes logros en la vida, defender a mi mamá. Entonces para mí el tema sí es importante, sí es urgente y sí me toca las fibras del corazón. Yo hice muchas denuncias como periodista de mujeres abusadas y golpeadas y maltratadas, muchas, y las hice con toda la convicción y las hice con mucha pasión, con apasionamiento, porque ahí no cabe la objetividad tampoco, claro, ni la sí, neutralidad. Vicky, ya la última pregunta ahora sí. Sí. ¿Las mujeres trans son mujeres? Yo respeto mucho ese tema, respeto a quien se percibe o a quien decide o a quien nace. Yo no me gusta y tengo una gran consideración por la comunidad LGBTI, porque también sé que en su lucha de reconocerse y que lo reconozcan sufren mucho. Entonces no tengo la más mínima animadversión. Más allá que darles más derechos que a los demás, lo que hay que luchar es porque tengan los mismos derechos iguales para todos. Y que en lo que sí no estoy de acuerdo es, por ejemplo, en querer convencer a los niños, en querer que hagan esto, hagan lo otro. En eso sí no estoy de acuerdo, ¿sí? Los niños deberían, pues nacen, niño o niña, y que cada quien vaya buscando su camino, pero no, o encontrando su camino, pero no sembrarles dudas de, ¿tú qué eres? Tú naciste con un género y lo irás reconociendo o cambiando o lo que quieras, o lo que sea, con el paso del tiempo, pero tú no deberías permitir jamás que a tu hijo le siembren la duda de qué es, con el cuento de que es que hay libertad. Pues ese niño tiene que tener esa libertad y que nadie esté incidiendo sobre él. Nadie. De resto, para todos los derechos tienen que ser iguales y tiene que haber un respeto inmenso por la comunidad LGBTI.